del Evangelio de Juan. Diciendo esto, Jesús se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, al que Jesús amaba, estaba reclinado en la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariotes. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Pues efectivamente el personaje de esta semana es Judas Iscariote. No ha sido tan fácil como en semanas anteriores el reto que os hemos propuesto. Judas Iscariote, lo que sabemos de Judas, del personaje histórico, básicamente lo sabemos por los relatos de la Pasión, y hay una fórmula de identificación de Judas. Lo que sabemos es que Judas era discípulo, uno de los discípulos, que formaba parte del grupo más cercano a Jesús, del grupo interior, del grupo de los 12, y que participa en la entrega de Jesús a las autoridades, primero judías y después romanas. ¿Vale? Eso es la fórmula de identificación de Judas Iscariote. Es una fórmula muy breve, muy sencilla, no tiene muchos elementos, los cuales nos lleva a pensar que posiblemente existiera un relato oral previo a la escritura de los evangelios, o que hubo un texto, un relato escrito, previo también a Marcos y a Juan, al Evangelio de Marcos y al Evangelio de Juan. Judas es una figura real, existía, debió existir un traidor que se llamaba Judas. ¿Por qué lo sabemos? Hombre, pues en principio es un personaje incómodo. La existencia de un traidor dentro del grupo de los 12 plantea varias cuestiones. ¿Qué tipos de relaciones había dentro de ese grupo, ¿no? Que hay un traidor. En segundo lugar, Jesús, si Jesús sabía que era Judas el que lo iba a traicionar y lo deja a Judas hacer todo lo que hizo, obligándole a condenarse, ¿dónde se queda el favor de Jesús por los pobres, esa preocupación por los pobres, por los más necesitados? ¿Permite que uno de los discípulos se condene, le traicione y después se suicide para que se cumpla todo, que tenga lugar la pasión, para que se cumplan las escrituras? Sería un poco cruel, ¿no? Pensar que la omnisciencia de Jesús permite que Judas se condene a cambio de que todo se realice, ¿no? Al fin y al cabo, Judas es un ser humano, uno de esos por los que Jesús había mostrado tanta cercanía y haberlos puesto en lo primero, ¿no? Pues eso ya sería una cuestión que pues inquieta, ¿no? Inquieta tener un traidor dentro del grupo, tener la posibilidad de que Jesús sea tan perverso, ¿no? Como para tener esa omnisciencia y permitir que se condene Judas. Una posible solución la encontramos en los evangelios, y es considerar que Judas en realidad ya venía apuntando maneras, ¿no? Que Judas ya se las traía. De hecho, en el evangelio de Mateo, perdonad, el evangelio de Mateo, vamos a encontrar la solución que se encuentra es demostrar que Judas era avaricioso. Por ejemplo, en el relato de la pasión de Mateo, la tradición de Judas dice así: entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariotes, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. Es decir, Judas vendería a Jesús por avaricia, por puro ánimo de lucro. Y también en el relato, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en la unción de Betania, en el momento en que María, la hermana de Lázaro, rompe un frasco de una esencia, de un perfume muy caro, ¿no? Y unge a Jesús, y con su pelo enjugó la cabellera de los pies de Jesús. Nuestro amigo Judas se pregunta lo siguiente:
¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque él era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Es decir, ya los evangelios van mostrando que quizás Judas se estaba ganando lo que le pasó, ¿no? Bueno, eso es una posible explicación para intentar salvar los mueres. El caso es que, igual que tenemos clara la fórmula de identificación de Judas, es un discípulo, es uno de los 12, participa en la entrega de Jesús, hay un criterio para saber cuándo un texto bíblico, bueno, y en general se podría aplicar a cualquier tipo de texto, cuando un hecho narrado es verdad, y es el criterio de incomodidad. Claro, a nadie le gusta mostrar sus vergüenzas, y si cuando cuentas algo mal de ti, debe ser muy verdad, ¿no? Pues eso les pasaba a los redactores de los evangelios. Era tan evidente, tan cierta la historia de Judas, de la traición de Judas, que no podían dejar de escribirla. Y la segunda generación de cristianos, receptores de los primeros evangelios, pues no les queda más remedio que aceptar, pues eso, que esta historia con este traidor es cierta. O sea, y por eso los autores de los evangelios la recogen. Para acabar ya con el Judas histórico, con el personaje histórico, Judas, en la Biblia, aquí en esta traducción que tengo yo, le llaman Iscariotes. Sobre esto hay varias versiones sobre el significado del apellido, ¿no? De Iscariot. Por ejemplo, durante un tiempo había quien decía que Iscariot venía de una palabra hebrea que significaba puñal, y entonces la explicación es que Judas vendría de un grupo judío que se llamaban los celotes, nacionalistas, que veían en la lucha armada la manera de solucionar el problema de la ocupación romana. Entonces, como Jesús predicaba el amor y no la lucha armada contra los romanos, pues Jesús fue traicionado por Judas. Hay una segunda explicación que en realidad viene otra interpretación, es sobre el verbo hebreo con el que se define, o sea, no se refieren al acto de Judas hacia Jesús, y es que Iscariot sería entregar. O sea, Judas lo que hace es facilitar, entregar a Jesús al Sanedrín. Por eso sería Judas Iscariot, Judas el que lo entrega. Y una tercera versión es referida a que hay una población en Judea, Cariot, y Iscariot sería el hombre Cariot, el hombre de Cariot. Y también, vinculándolo a lo de los celotes, Judas sería, por tanto, provendría de Judá, no de Galilea, como el principal de los discípulos, y por eso esas fricciones y esa forma tan diferente de entender la misión de Jesús. Pues esto ha sido en cuanto al Jesús histórico. Mañana tendremos otro vídeo referido a el Evangelio de Judas.